Bueno, lo que plantea el ejercicio es una máquina de masa conocida que está excitada por una fuerza sinusoidal que se conocen sus características. Entonces tenemos una masa que es de 115 kilogramos, que está sobre un sistema antivibratorio, que tiene una fuerza sinusoidal de excitación a una frecuencia de 10 Hz y una amplitud máxima, llamamos A, de 4,5 kilonewtons. Es decir, que con estos datos lo que podemos armar es la fuerza de excitación F de T, que podemos decir que es la que excita al sistema desde arriba o desde adentro de la máquina, sería como más un caso más real, de una amplitud de 4,5 kilonewtons por coseno de, esta es la frecuencia, o sea que es la pulsación a la que funciona, es 2pi por esa frecuencia, va a ser 20pi por T, y no nos dan ningún tipo de información de fase, y en realidad acá tampoco nos va a interesar demasiado. Y dice que el sistema antivibratorio de la máquina tiene un índice de amortiguación de psi igual 0,1, y se desea determinar cuál sería el resorte equivalente, es decir, la rigidez que va a tener, si esto lo dividimos en un K y en un RA, lo que nos consultan es cuál es esa K equivalente del sistema para generar una amplitud dinámica, es decir, una D, que sea como máximo 0,025. Es decir, que nos están poniendo una cota de cómo tiene que ser el movimiento de esa máquina. Es decir, la amplitud dinámica tiene que ser menor o igual a 0,025. ¿Sí? Y entonces nos preguntan cuál es la frecuencia natural de ese sistema y el valor de rigidez de ese resorte, a partir de este dato. ¿Qué tenemos que averiguar para llegar hasta ahí? A ver si se les ocurre o si lo ven. Y yo sé que la amplitud dinámica es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos r cuadrado al cuadrado más 2r al cuadrado. Y la cota que me Habría, dan, ay, perdón, sí, habría que ver quién es R, ¿no? claro, lo que tenemos que averiguar es cuál es el valor de r, ¿sí? Si conocemos además que r está dado por omega sobre omega 0, yo averiguando el valor de r, como ya conozco la pulsación a la que estoy excitando el sistema, este valor es omega, entonces a partir de eso ya voy a tener el valor de omega 0 y por lo tanto de rigidez del resorte, porque la masa del sistema ya es un valor conocido. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Entonces 1 sobre 0,025 al cuadrado tiene que ser mayor o igual a 1 menos r cuadrado al cuadrado más 2r al cuadrado. ¿Sí? Creo que hice bien esto. Y fíjense que lo que tenemos acá es una ecuación que hay que resolver y determinar para qué valores se cumple esta desigualdad. Acá lo tenemos como una cota, por lo tanto vamos a tener un rango posible de valores de R que van a resolver esta ecuación. Lo que puedo hacer es decir, bueno, voy a determinarlo a partir de un único valor, es decir, esto en vez de hacerlo una desigualdad, digo, bueno, voy a considerar que la amplitud dinámica que voy a buscar es exactamente igual a ese valor y elegir un único valor de R, o dar un posible rango de valores y después en función de eso averiguar. Algo que puede pasar es que a partir de estos datos que nos pide el ejercicio, después tengamos que elegir un sistema antivibratorio que esté en un catálogo, en una posible oferta de antivibratorios comerciales. Entonces, teniendo un posible rango de valores de R, puedo elegir en qué lugar me posiciono en función de ese catálogo. En cambio, si tengo un solo valor, posiblemente no exista para elegirlo, digamos, de un valor comercial. Entonces, si yo resuelvo esto, me va a quedar, bueno, 1 menos 2r al cuadrado más r a la cuarta más 4 cuadrado r al cuadrado. Y fíjense que tenemos una ecuación, esto mayor o igual a este número, que ahora me fijo cuánto es,
Fíjense que tenemos una ecuación que es de orden 4. ¿Cómo hacemos para resolver esto? A ver si ven cómo se puede encarar. Y tendrías que llamar a r cuadrado u, por ejemplo, y a r cuarta u cuadrado. Tenés el valor de psi al Exacto. cuadrado, y bueno, y ahí es una cuadrática común y corriente que hay que hacer. Y lo del costado izquierdo te da 1600. Muchas gracias. Esto da 1600. Bueno, ahí está lo que dijeron. Lo que hay que hacer es un cambio de variable porque si bien tenemos una ecuación de cuarto orden, todas las potencias de nuestras incógnitas, que nuestra incógnita es r, son de orden par. Entonces, si yo digo r al cuadrado, como dijo la compañera, igual a u, yo puedo transformar esto en 1 más 4 cuadrado menos 2 u más u cuadrado, ¿sí? Y a partir de esto voy a obtener dos posibles soluciones. Fíjense que es una parábola positiva y lo que nos va a dar va a ser una raíz negativa y una raíz positiva. Los valores negativos los vamos a descartar porque no tienen sentido físico. Entonces, a partir de esto, como yo tengo una ecuación cuadrática que me permite compararlo con un valor que yo pido que sea menor a 1600, entonces yo voy a encontrar la raíz, esta la voy a descartar, o sea, todo este lado no me interesa porque no tiene sentido físico, y a partir de eso voy a obtener un valor de R que va a tener que ser menor o igual a el valor que me dé resolviendo todo esto. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Bien. Bueno, esto me da un valor determinado. Yo creo que tenía un número acá. Si hacemos la condición, digamos, de D igual a 0,025, exactamente igual, el valor de R da aproximadamente 6,3. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos ahora para terminar de encontrar omega 0 y el K equivalente del sistema? Primero habría que pasar la F a omega, ¿no? Y hacer Bien, la- teníamos una F de 10 Hz, que era el dato de la consigna. Por lo tanto, omega, que es 2pi por f, va a ser 20 pi radianes por segundo. Y el valor de R, o sea, la definición de R es omega sobre omega 0. Entonces, omega 0 va a ser omega sobre R, que es lo mismo que decir 20 pi radianes por segundo sobre el valor de R, que es 6,3. ¿Sí? Y esto me da un valor, a ver si lo tengo por acá, que es 9,9 radianes por segundo. ¿Sí? Entonces, si omega 0 habíamos dicho que era raíz de k sobre m, puedo sacar m de acá, k de acá, perdón. ¿Sí? K va a ser omega 0 al cuadrado por la masa. Es decir, 9,9 radianes por segundo por 115 kilogramos, que era la masa del sistema. Y esto da como valor más o menos, Ahí te falta el cuadrado. Ahí. El perdón, omega cero. No, sí, 11,3 kilonewton por metro. ¿Sí? Entonces, a partir de eso ya pudimos caracterizar cómo es nuestro sistema antivibratorio, porque ya teníamos el índice de amortiguación de nuestro sistema, nos daban la masa, y a partir de la amplitud dinámica que nos piden, que la amplitud dinámica, acuérdense que era como un factor de cuánto se transmite la amplitud del sistema. Ahí como, si yo en un sistema masa-resorte común, sin amortiguación, le aplicaba una fuerza, se generaba un desplazamiento X,
que la relación de proporción entre uno y otro era de 1 sobre K, porque F es igual a K por X, ¿sí? Ahora, cuando yo le agrego una amortiguación, esta relación se transforma y lo que sabemos es que el desplazamiento de ese sistema es la fuerza aplicada por la amplitud dinámica sobre K. Es decir, que es como si fuera una constante de proporción entre la fuerza aplicada y el desplazamiento que resulta de esa excitación. ¿Sí? Entonces, bueno, justo es lo que pide después. Dice, calcular la amplitud del desplazamiento máximo de la máquina. En este caso tenemos un sistema masa-resorte con amortiguación, por lo tanto ese desplazamiento máximo, X, va a ser la fuerza aplicada por la amplitud dinámica sobre la constante de rigidez. ¿Cuál es la fuerza aplicada al sistema? Bueno, era un dato que ya nos daban, que era esto. 4,5 kilonewtons por una función armónica que nos permitió, digamos, sacar cuál va a ser la constante de rigidez para cumplir lo que nos pedían. Entonces acá tenemos 4.500 newtons por la amplitud dinámica, que en este caso tomamos un valor exactamente igual a 0,025, pero si hubieran trabajado con la desigualdad y elegido otro valor, sería el valor que corresponda a la rigidez que eligieron, digamos, sobre el valor de K, que son aproximadamente 11.300 newtons sobre metros. Newtons y newtons se va, la amplitud dinámica es adimensional, y esto es más o menos 10 milímetros, aproximadamente. ¿Se entiende eso? Bien. ¿Se entiende? Perdón, esos 10 milímetros se van a mover, o sea, pasa lo que se mueva la máquina, tanto comprimiendo el resorte como expandiendo el resorte, o sea, para cada uno Claro. de los dos lados, alrededor de donde quedó con la deflexión estática, ¿sí? O sea, el cero a partir del cual se cuentan esos más 10 milímetros o menos 10 milímetros, va a ser el valor de deflexión estática. Que fíjense que nunca entra en ninguna cuenta, pero lo que decía Joaquín hoy, imagínense que cuando trata de ir hacia arriba o hacia abajo, el resorte ya no hay 10 milímetros, porque, no sé, se comprimió y quedó en 8. Entonces, cuando trata de ir hacia abajo, va a tocar el piso. Se va a terminar saliendo del límite elástico. O sea, siempre piensen que todo esto está como montado en ese valor de deflexión estática, que no está en ninguna ecuación, porque lo sacamos cuando iniciamos, porque es la gravedad que es siempre igual, pero está ahí presente, digamos, y es muy importante en el diseño. Bien. Bueno, y lo que nos piden, además, es calcular la amplitud de la fuerza transmitida al piso, que fue más o menos lo último que vimos, pero vamos a plantearlo para ver si cae alguna idea. Lo que nos piden entonces es fuerza transmitida. ¿Cómo sé yo la fuerza transmitida? O sea, teníamos este sistema que tenía una masa, tenía un sistema masa-resorte amortiguado, teníamos una fuerza de excitación, y ahora lo que nos interesa saber es, de esa fuerza de excitación de la máquina, qué porción se transmite al piso, ¿sí? Que es lo que nos va a interesar de alguna manera aislar. ¿Cómo relaciono yo la fuerza transmitida con la fuerza del sistema? Bueno, habíamos hablado que se relacionaban a través de la transmisibilidad de la fuerza, que era la relación entre la fuerza transmitida y la fuerza de excitación del sistema. Y la definimos como 1 más 2 si r al cuadrado sobre 1 menos r al cuadrado más 2 si r al cuadrado raíz de todo eso. ¿Sí? Entonces, sacando la transmisibilidad de la fuerza, vamos a poder encontrar cuál es el valor de la fuerza transmitida, porque conocemos la amplitud que tiene la fuerza de excitación inicial. Y bueno, ¿qué de todo esto tenemos? En este punto del ejercicio ya tenemos todo. El valor de psi era un dato del sistema, que era 0,1.
el valor de R lo hallamos hace un ratito y era 6,3, y ya está, es todo lo que necesitamos. Entonces, esa transmisibilidad de la fuerza va a ser 1 más 2 por 0,1 por 6,3 al cuadrado Una pregunta. sobre 1 menos 6,3 al cuadrado, Sí. No sé quién habló. Tiene una pregunta, creo. perdón. Sí, ¿ahí se me escucha? Sí, ahí te escucho. Bajito, pero... No, para preguntar si abajo de la raíz en el denominador, el cuadrado del segundo término va fuera del paréntesis Sí. o dentro. Ah, sí, va afuera. Perdón, afuera. Ah, joya. Ahí va. Aprovecho, no sé, Mai, si vos tenés abierta la diapo como para mostrar las manos, si no le importa, pero No, pero no. cuando termine el ejercicio, ese gráfico que está ahí, fíjense que ahí tenemos el valor de 0,1 de psi y el valor de 6,3 de R. Ahí ya podríamos, obviamente podemos hacer la cuenta, pero también tiene sentido ver en dónde estamos en esa curva, ¿sí? Como para empezar a siempre tener en claro dónde estamos parados en la curva que yo dibujaba hace un rato. Que si vamos a la de 1, a la de psi igual a 0,1, vamos a estar, claro, eso es raíz de 2, y vamos a estar tipo en 6. No sé dónde será, vamos a poner acá. Entonces, el valor, sabemos que va a tener que ser obviamente una transmisibilidad en menor a 1, perdón, menor a 0, o sea, menor a 1, o sea, negativo en decibeles. Claro. O sea, eso es una premisa que tienen que tener en cuenta, porque si estamos en un valor de R que es 6,3, la fuerza transmitida sí o sí les va a tener que dar menor a 4.500 newtons en este caso, que es la fuerza aplicada. Chequémoslo. Esta cuenta da... Ah, no la tengo. 0,04 me dio mi Mai. Perfecto. Es decir, que es un 4%, la fuerza transmitida es un 4% de la fuerza de excitación. Es decir, que la fuerza transmitida va a ser ese 0,04 por 4.500 newtons, que da un valor de 180 newtons. ¿Sí? Y si sacamos el nivel de atenuación, o sea, el nivel de transmisibilidad de la fuerza, en realidad no de atenuación, perdón, es 20 logaritmo de 0,04, que me da casi menos 28 dB. ¿Sí? Es decir, que este valor en la curva de transmisibilidad es aproximadamente menos 28 dB. ¿Sí? Perfecto. ¿Ayudó eso? ¿No? Más o menos. Sí, bárbaro. Bien. Genial. Bueno, y después lo último que pide es dibujar el desplazamiento x de t de la máquina en función del tiempo sobre 2 ciclos. Vamos a plantearlo más o menos. Lo que faltaría es, en realidad, conocer las fases de ese sistema, pero lo voy a hacer sin eso, si me lo permiten. Fíjense que lo que tenemos es una fuerza de excitación que era 4.500 newtons coseno de 20 pi por t. ¿Y cómo va a ser la fuerza de el sistema, la fuerza transmitida de ese sistema? ¿Sería un 4% de eso? Claro, serían los 180 newtons. ¿Y cuál va a ser, o sea, qué tipo de movimiento va a ser, qué pulsación va a tener? ¿Qué hacemos ahí? Esto es en funcionamiento, digamos. Va a ser la misma pulsación que la pulsación que está funcionando, porque está en régimen estacionario. Acuérdense que la solución era la suma de una solución
homogénea, que es el sistema libre, que en este caso vamos a obviarlo, vamos a trabajar solamente con la parte en funcionamiento, y la suma de justamente el régimen estacionario, que una vez que pasa el periodo transitorio, la máquina termina oscilando a la fuerza de excitación, o sea, que entran en sintonía. O sea que la pulsación va a ser la misma, pero lo que está cambiando es la amplitud que hay entre esos movimientos. Bueno, No, perdón, una pregunta le hago que no me sí. acuerdo. ¿No quedaba desfasada? No, ¿no? Sí, va a ser un desfasamiento, va a haber un desfasamiento, ¿se dice desfasamiento? Bueno, no sé. Que acá lo voy a obviar, en realidad habría que calcularlo y la fase sería, Igual- sí, No, seguilo, terminarlo. creo que es 2 cierre, ¿no? Nunca me la acuerdo bien. Sí, es parte imaginaria sobre parte real, dos PR sobre 1 menos R cuadrado. Tiene que ser. 1 menos R cuadrado. Ah, sobre un cierre. Lo que sí podemos estimar, ¿se Claro. acuerdan que la fase digamos, tenía un punto, digamos, vamos a poner como un punto de anclaje para tener una referencia. Acuérdense que en resonancia la fase era 90 grados. Es decir, están desfasados 90 grados la amplitud de la fuerza y la transmitida o el movimiento de la máquina. Entonces, de ahí ya tenemos digamos, cota superior y cota inferior. Por debajo de la resonancia está entre 0 y 90 grados y por encima de la resonancia tiende a 180. O sea, el máximo que pueden estar es totalmente desfasados en 180 grados. Entonces acá estamos, obviamente, por arriba de la resonancia. Tenderíamos a pensar que es algo que está más cerca de 180 grados. Igual, habría que ver la cuenta, a ver si da algo. Todo será Claro, Sí, entre Sí, 90 y pero 180, ¿no? entre Sí. 90 y 180, claro. sí, y además acuérdense que a medida que el sí era más bajo, era más rápida la transición. Es decir, como que viene 90 y como que casi que es así, que Claro. es como discontinuo. O sea que esto va a ser casi 180, Claro, porque el sí vale 0,1, o sea, va a estar muy cerca de 180. tal cual. Entonces, sin hacer ninguna cuenta, más o menos ya lo tenemos, podemos dibujar y estimar cómo sería la fase. Igual podemos hacer la cuenta también, pero está bueno pensarlo y analizarlo desde... Sí, conceptualmente pensar que está en contrafase está bien. O sea, es lo más, digamos, es una aproximación muy buena. exacto. Bueno, la cosa de esto sería algo así. ¿Sí? Iba a hacer una pregunta más y me olvidé, pero bueno. ¿Tienen alguna pregunta ustedes mientras me acuerdo de eso? Perdón, capaz que esto es medio de obsesionado, pero coseno no arrancaría arriba. Sí, sí, sí. Hice un Igual, seno, vamos a pero cambiar el eje acá. Corre el eje y... claro, Obvio. Vale la observación, está bien. Sí, sí. A ver, voy a buscar rápido una cosita para mostrarle. Ah, ya me acordé de lo que iba a preguntar. ¿Qué pasaría si esto no fuera, si quisiéramos estudiar la respuesta libre del sistema? ¿Cuál sería la pulsación de la masa, de la máquina? Sé que no lo tengo. Me había dejado el coso. Ahora lo busco y le muestro. pronto. Sí, ¿Puede ser que sea omega D o estoy tirando cualquiera? Claro, va a ser omega D. No, está bien. Está bien, está Que bien. era omega no, omega 0 por raíz cuadrada es cuadrado menos 1. ¿Sí? En este caso, ¿Cuál es el caso, digamos, para decir el sistema responde a omega D o la pulsación a ser pseudopulsación? Hay que acordarse que tenemos un sistema que es subamortiguado, es decir, que el sí está entre 0 y 1. perdón, ahí me había conectado. 1 menos I cuadrado. Entonces, cuanto... y lo pueden ver también después en el gráfico de la amplitud dinámica ese que mostramos al principio, ese se ve bien. Cuanto más amortiguación hay, más se corre
el omega D de omega 0. ¿Se acuerdan que omega D siempre es un poquito más bajo que omega 0? Claro. Si no hay amortiguación, es decir, bueno, la amortiguación es muy pequeña, como en este caso, que es 0,1, 0,1, ¿cuánto era? 0,1. Bueno, estaremos capaz en algo más parecido a omega D, si tuviéramos con una amortiguación de 0,5, el omega D sería menor que el omega 0. ¿Sí? Se ve mucho menor que en el caso anterior. Ponele que esto sea una cosa así. Ponerlo así, esquemáticamente, claro. Acá Sí. la resonancia en amplitud da en un valor un poco más alto y en el caso de una mayor amortiguación se corre un poco el lugar en donde la resonancia tiene la mayor amplitud. Es leve, es sutil, no es que te cambian, pero si uno en rigor ve la resonancia, no está estrictamente en omega 0, sino que está un poco corrido. Claro. Bueno, eso es todo. No sé, ¿algo más quieren preguntar o hacer? Tengo una duda acerca de más o menos todo. Dale. Cuando vos elegís una cierta atenuación, después el sistema o lo condicionás con un R o lo condicionás con un phi, ¿no? La curva. O sea, si Claro. vos elegís un resorte, estás obligado a que el amortiguador sea en base a ese resorte. ¿En base a ese resorte? Sí, ahí depende de qué tenés de tu sistema. Si tu sistema vos ya sabés que tiene una cierta pulsación, que va a ser omega, y vos lo que podés hacer es elegir omega 0, es decir, o sea, omega 0 a través de la rigidez de tu resorte y el valor de psi a través de la amortiguación, y bueno, vos vas a buscar una relación en general, con lo que decíamos un poco antes, según los valores comerciales que tengas y qué tipo de funcionamiento tiene la máquina. Lo que hablábamos de si una máquina se prende y se apaga permanentemente, te va a interesar tener un mayor sí, es decir, vas a priorizar tu amortiguación antes de que la rigidez del resorte, o si trabaja en un régimen estacionario y se prende, no sé, una sola vez al día, por ejemplo, cuando se inician las actividades de lo que sea, vas a priorizar tener mayor atenuación en la zona de atenuación. ¿Se entiende eso? Claro, perfecto. Me hacía ruido el hecho de que cada uno te condicionaba al otro. O sea, si yo quiero que sea menos 28 dB, solo le puedo pegar si elijo un phi y me va a dar un R fijo, o elijo un R fijo que me va a dar un phi. Claro, yo podría tener menos 28 dB en esta curva, en la roja. Y acá estoy priorizando, nada, o sea, voy a estar en un valor de pulsación, un R que es menor, entonces la pulsación, el omega 0, perdón, de ese sistema va a ser un valor que es mayor, es decir, que voy a tener una rigidez mayor. Y en ese caso voy a suponer o quiero creer que lo que me va a importar menos va a ser cómo se comporta en resonancia, porque me va a generar mucha más amplitud que si estoy trabajando en una curva sobre la negra, digamos. Ah, perfecto. Piensen lo siguiente, porque a veces no... Hay que empezar es verdad que hay muchas variables, uno podría llegar al mismo resultado por las distintas curvas, en función del sí, en función de la función de operación de la máquina y ese tipo de cosas. Pero a veces uno diría, bueno, hago el sí lo más grande posible, pongo el R, mando el R lo más grande posible, me aseguro estar bien en la zona de atenuación y chao problema. Sí, eso está bien, pero a veces no es tan fácil y no es tan realizable. Es decir, imagínense que si el R tiene que ser más grande para para meterse más en la zona de atenuación y tener en la curva que yo me pare, tener mayor atenuación, ¿no? Una mayor magnitud en el valor de atenuación. Pero a veces eso, ¿qué conlleva? Subir el R conlleva bajar omega 0. ¿Sí? R es omega sobre omega 0. Es decir, tengo que hacer omega 0 más chiquito. ¿Cómo hago omega 0 más chiquito? Bueno, o bajo la K o subo la masa. ¿Sí? Ahora, eso tiene sus límites. No puedo poner un resorte demasiado blando, no puedo cargar a la máquina lo que sea con la cantidad de masa que yo quiera. Entonces, a veces
eso tiene un límite. Entonces, ¿qué quiere decir? Supónganse que estamos en el R igual a raíz de 2, y a partir de ahí, yo tengo un margen acotado de ahí para adelante para moverme, porque variando tomando modificando K o M, que son mis variables, lo puedo hacer que omega 0 baje, pero no tanto. Entonces, si yo quiero lograr un nivel de atenuación, por ejemplo, menos 28 dB, como en este caso, bueno, lo voy a lograr antes con la curva del menor psi, con la curva del psi igual a 0,01, que con la curva negra, que es la del psi de 0,1. ¿Se entiende? Voy a necesitar un R menor para tener ese mismo valor de atenuación. Con la otra voy a tener que ir a un R mayor. Eso va a implicar que tenga que bajar aún más omega 0. Es decir, bajar de acá o aumentar la masa. Quizás no estoy en condiciones de hacerlo porque o mi resorte se aplastó, o muy blandito, la deflexión estática no me da, ¿sí? Ese tipo de cuestiones. Entonces, así es un poco como se va jugando con todo esto. Lo dejo ahí para no marear, pero después vamos a volver. Está bueno porque, más allá de que, o sea, no se ven las ecuaciones. Después cuando vayamos viendo algunos casos comerciales de sistemas antivibratorios, o sea, los fabricantes no pueden fabricar un resorte muy blandito que uno pueda darle un R, no sé, un R igual a 150. Porque Claro. no hay forma, porque el resorte se aplasta. Entonces, después la disponibilidad física de materiales nos dice que el R siempre va a estar en 6, en 10, y más que eso no vas a poder llegar. Entonces, si vos querés llegar más arriba, y bueno, tenés que sí o sí ir a un sí más chico. Es una correlación de compromiso, ¿sí? Claro. Porque o sea, un poco una cosa es la teoría y otra cosa es lo que uno puede fabricar después o lo que uno puede conseguir en el mercado para lograr esa teoría o para aplicar esa teoría. Igual vamos a ir viendo, pero está bueno empezar a pensarlo de esa manera. Claro. O sea, pensar en las pendientes, ¿sí? Las pendientes en función del sí. Si bajo el sí, tengo una mayor pendiente, es decir, tengo más atenuación por octavas, si quieres, como una especie de pendiente, un filtro o lo que sea, o en este caso la curva de atenuación. Y si aumento el sí, esa pendiente se va haciendo un poquito cada vez menor. Genial. Bueno, voy a nomás a mostrar que ya, no sé si ven la cámara ahí, lo que decía Joaco de las fases. A ver si ahí se ve bien. Yo ahora voy a generar un movimiento con la mano, ¿sí? La mano sería la fuerza excitadora, ¿sí? Y la masa sería, digamos, todo este paquete de pesas. Fíjense que si yo me muevo a una pulsación muy baja, fíjense que la mano y la masa van más o menos en fase, ¿sí? Cuando las dos bajan, una baja, la otra baja. Si yo empiezo a acelerar, fíjese que rápidamente se ponen en contrafase. Ahí ya estamos ahí, en la zona de contrafase. ¿Se ve? Que uno se mueve hacia arriba y la otra casi no se mueve, primero que nada, porque estamos por encima de la resonancia. Voy a ir de vuelta, acelerándolo. Ahí estaríamos cerca de la resonancia. Fíjense que el movimiento es mucho mayor que el de la masa. Y si yo acelero más todavía, se mueve mucho la mano, pero no se mueve casi nada lo de abajo. Y a su vez el movimiento está en contrafase, ¿sí?